Guanajuato ha venido apoyando el desarrollo de sus docentes para que a través de la edición de estos textos cortos, llamados plaquetas, los maestros de la universidad hagan sus primeras publicaciones ya arbitradas, de tal forma que puedan ir ejercitándose en la elaboración de textos y puedan tener más fácilmente acceso a la publicación de libros. Esta noche tenemos el orgullo de presentar la escasa, una de las plaquetas generadas a partir de este programa de difusión de la Universidad de Guanajuato, elaborada por el maestro Ricardo Contreras Soto, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Antropología, maestro en Antropología por la Universidad de Querétaro y actualmente estudiando doctorado en la Universidad de Guanajuato por la Universidad de Granada en organización. Su desarrollo, además de la administración, ha sido muy amplio en el campo de la antropología, y en ese campo ha tenido la oportunidad de estar ya en España participando en programas de doctorado como maestro pues. Esta noche presentamos pues la plaqueta Preocupaciones del Estado Mayor. Para hacer la presentación de este texto, los comentarios de este texto, contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Marcín, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, maestro universitario, y contamos también con la presencia del Coordinador Nacional de Planeación y Estrategia del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Carlos Navarrete, y estamos a la espera de la presencia del doctor Ricardo Antonio Tela, maestro del Instituto Politécnico Nacional, porque nos habíamos retrasado un poco para iniciar. Como invitado especial, no participante en las presentaciones, nos acompaña el maestro Francisco Montiel, director de Institución Universitaria de la Universidad de Guanajuato y íntimo amigo de la unidad académica y del maestro Ricardo Contreras. Vamos a proceder a los comentarios por parte de los presentadores del texto, y al terminar los comentarios, el autor de la plaqueta de Preocupaciones del Estado Mayor responderá a las solicitudes presentadas por los presentadores, y después se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Estimados jóvenes, buenas noches a todos ustedes. Todavía hay lugar para los que están en la entrada, como animándose a venir al evento. Pueden pasar con toda confianza. Muchachas, adelante. Antes que nada, agradecerles mucho a quienes nos acompañan en esta mesa, distinguidos universitarios de nuestra universidad, y desde luego agradecer la presencia de todos ustedes. Sé muy bien que están de fiesta por el 50 aniversario de la fundación de esta escuela, que tantas generaciones ha dado estas áreas de la administración y de la contabilidad. Cada que podemos nosotros presentamos estas series, y en esta reunión que próximamente tendrán los rectores de las universidades de México en la Universidad de Guanajuato, les daremos una vez más a conocer este tipo de trabajos, porque se requiere que se impulse este sistema y esta serie de resultados que se ofrecen por los profesores a la comunidad. Desde luego, algo que nos orgullece mucho es que sean productos genuinamente generados dentro de la universidad a partir de preocupaciones universitarias y que tienen que ver mucho con la problemática del entorno. Entonces, la colección, si bien en su confección podemos decir que tiene ciertos límites, en donde podemos decir que es ilimitada, es en la invitación y en el impacto, en la apertura de oportunidades que se está haciendo con ellos, y demostrar que efectivamente cuando haya algo que ofrecer, se haya la posibilidad de canalizarlo. Entonces, en esta primera ocasión, las ediciones fueron de 20 trabajos que pertenecen aproximadamente a 14 o 15 de las unidades que forman la Universidad de Guanajuato.
según los últimos conteos, pues tenemos algo así como 71 programas, y nuestro grupo académico pues es un poco mayor que el número de autores que tenemos. Pero, indudablemente, así como en el Sistema Nacional de Investigación se valora mucho la participación o la producción de artículos arbitrados y demás, nosotros pensamos que esta colección puede tener un gran impacto, fundamentalmente en el seno de la comunidad, como un resonar y también como un estallido, como un llamado a la conciencia de que podemos aportar siempre cosas, de que desde las aulas, desde las instancias, desde los corrillos universitarios de Guanajuato, algo que decirle al mundo, y esto queda por escrito como testimonio para que esta verdad que sostenemos pueda ser debatida, pueda ser argumentada, pueda ser dialogada. Entonces, para mí es un verdadero placer y un gusto poder colaborar en este proyecto que esperemos que en el futuro no solamente se consolide, sino se desarrolle y amplíe más sus expectativas. Muchas gracias y felicidades. Palabras al maestro Francisco Montiel. Me quedo con la preocupación del 2004 por los tiempos, ojalá fuera antes. No quiero meterme en Honduras sobre presupuestos estatales, orientación del gasto, capacidad de inscripción, cobertura educativa, porque ese es otro tema. Pero creo que quien sí podrá entrar directamente en el tema es Luis Fernando. Lo veo haciendo notas más notas de las notas que ya trae, lo cual quiere decir que leyó a profundidad el texto, y su carácter de filósofo y director de la Escuela de los Filósofos de la Universidad creo que nos permitirá escuchar una magnífica exposición a los que estamos aquí presentes. Luis Fernando. Muchas gracias, Carlos. Espero que la oferta corresponda al producto. Bueno, primero yo quiero efectivamente darles a ustedes las gracias por la generosidad de su invitación, casi a ciegas, porque nos conocernos, entonces es una invitación que hace un cheque en blanco sobre la confianza en lo que uno pueda hacer o decir. Entonces, por eso de antemano les agradezco esto, la invitación y la paciencia para soportar este rollo. Como hijo también de la cultura del esfuerzo, fíjense que yo soy hijo de provincianos nacido en Tepito. Y eso es ser chilango. Nadie aguanta a los chilangos porque todo el mundo tiene un primo chilango que lo soporta. Nadie la cita con los primos porque nunca los ve. Si los tuvieran en su casa no los soportaría. El problema es tenerlos cerca y después ya no aguantarlos. Y los que somos hijos de provincianos que se fueron de la provincia a buscar algo y luego volvemos, pues entonces somos pinches chilangos. El ser hijo de la cultura del esfuerzo, me gusta, vengo de un barrio de boxeadores, algunos se cuidaban como yo, también judíos, y luego un poco segura uno de todo eso. Y como tal, pues me gusta aplicar la cresta al gallo, ¿no? Sí, es cierto que y tengo, y lo digo con toda sencillez y respeto, yo no conocía primero a Ricardo sino de oídas, algunos de mis colegas me hablaron de él. Después tuve la suerte de tenerlo en un seminario que me tocó dirigir en su programa de doctorado. Me tocó ser su profe, yo no sé si pues, pude enseñarle algo, pero más bien creo que pudimos establecer una relación de trabajo, de contacto, de producción, de comunicación, que finalmente repercute en esta invitación. Si me invita a platicarles un poco de su libro. ¿Cómo platicar a un auditorio un libro hecho por un intelectual que produce en breves páginas un texto para ser explicado en varias sesiones de trabajo? Es decir, no por corto, no por espaciado y bien aireado, no por rico y abundante en bibliografías, no por pertinente y actual, el texto deja de ser un fruto rico pero difícil de entender. No es el libro que yo le recomiendo llevarse a la cabecera y regalárselo a una novia para pasearla, ni seducir a un galán diciendo que lo entendieron, que luego les pueden pedir cuentas. Es un libro denso y complicado.
denso y complicado como las estrellas pesadas, que son pequeñas y abundantes en masa. Y que si son pequeñas y abundantes en masa, dicen los físicos, es porque su centro gravitacional funciona a una velocidad tan acelerada que atrae sobre sí buena parte de la materia que nos rodea y les hace ser eso, enanas blancas. Este trabajo tiene pues esas características. Es un trabajo denso, pesado, lleno de sugerencias, lo decía el profesor Montiel, y con una propuesta que puede ser bravucón, es decir, que puede provocar un poco a los cánones establecidos por algunas escuelas más o menos tradicionales de la sociología, de la ciencia política, incluso de la antropología contemporánea. Es un buen producto de Ricardo, que es al mismo tiempo un buen producto de la cultura universitaria. Es decir, alguien que conoce, por un lado, las herramientas de una cultura práctica, que es la cultura de las escuelas contables. Yo soy hijo de contador. Conozco lo cuadrado que se puede ser, en el sentido positivo. Y al mismo tiempo es alguien que ha incursionado en el mundo de la antropología y por lo tanto de la rebeldía y de la inquietud que suscita la pregunta por el otro. ¿Dónde está él? ¿Quién es? ¿Qué lo determina? ¿Qué lo configura? ¿Cuánto dura su presencia delante de mí? ¿Y qué más hay aparte de su presencia delante de mí? ¿Quién eres tú cuando no te veo? ¿Quién eres tú cuando no estás en mi campo de acción? ¿Quién eres tú cuando actúas, produces y reproduces tu existencia en el marco de la inercia de las relaciones materiales, sociales, políticas, económicas, que están sesgadas, marcadas, impregnadas por un baño de ti? ¿Quién eres cuando yo no te produzco existencia? ¿Quién eres como pobre? ¿Quién eres como rebelde? ¿Quién eres como confrontador? ¿Quién eres como estatus? ¿Quién es eso? ¿Dónde estás? Esta pregunta, pues, seres humanos cuya vocación es organizarse para producir y después ser conducidos desde el punto de vista de una ciencia contable, administrativa, programática, y que al mismo tiempo viven, se gestan y se generan en territorio, en espacio, donde no entra la máquina, no entra el número, sino donde todo está hecho de presencias y ausencias intermitentes, apariciones y desapariciones afectivas, y donde se construye y donde se constituye la materia misma de la inteligencia. Esta es un poco la pregunta que me llama la atención. ¿Quién es el hombre? ¿Dónde se ubica y cuánto dura su presencia? Y por eso me parece muy interesante que desde el punto de vista científico el tema haya sido abordado como un problema de identidad, desde el punto de vista de quién soy yo cuando me presento delante de ti, pero por otro lado de territorialidad, es decir, cuánto espacio estoy dispuesto a compartir con los demás. Y el espacio hay que pensarlo desde el punto de vista simbólico, hay que hacer una gimnasia mental y hay que osar de una u otra manera imaginarse que el espacio es un territorio político, social, de reproducción, de seducción, de arte y de pobreza y de exclusión, y en fin, el espacio donde tú y yo podemos negociar la identidad, parte de un yo que me digo yo frente a ti. Si yo soy el otro, yo soy el que piensa distinto, yo soy el que habla diferente, yo soy el que es minoría, yo soy el que tiene un sexo distinto, yo soy el que tiene una concepción de la práctica de la sexualidad no necesariamente igual a la que tienes puesta en tu carnet de identidad. Y eso no significa que no sea un ser humano que a la hora que me presento ante ti te confronta. Y te obligo a responder sí y solo sí. Tú estás dispuesto a aceptar que mi presencia en tu espacio sea una presencia legítima. Es decir, si puedo o no estar en mi territorio donde nos vamos a comportar, donde nos vamos a platicar. Y esto es una negociación de todos los días. Una negociación de construir el territorio donde se va a vivir en términos de comunicación y de reproducción de la vida humana, el despliegue, vamos a decir, de todas las potencialidades de identidad y de comunicación que se territorio
que después es un poco expropiado, que se convierte en el territorio de algo abstracto, aparentemente lejano a la vida de los seres humanos, que se llama el territorio del Estado, el poder, el lugar donde se juegan y se toman decisiones que aparentemente están sustentadas en la representación de todos, pero que tienen un enorme déficit de comunicación entre los territorios que ustedes y yo estamos dispuestos a aceptar como vivibles, como morales, como comerciales, como justos, y los territorios que el Estado alcanza a administrar, a localizar, a proponer, que generalmente son más pequeños, que generalmente son más limitados y que generalmente no abarcan todas las dimensiones, la óptica de la vida humana. Y un cuarto boleto, ¿sí? Territorio-Estado, territorio-nación, territorio e identidad. Identidad cultura, identidad presencia, identidad comunicación, y todos estos construidos con una herramienta a la que con mucha frecuencia abandonamos para decir, porque nos parece tan obvio, nos parece tan cotidiano, nos parece tan cerca de nuestra realidad, que es el lenguaje. Si no existiese la herramienta del lenguaje, sería inconcebible no solamente la formulación de una identidad, sino la posibilidad de crear el territorio de la concertación de las identidades, que puede ser el territorio social, el territorio estatal, el territorio simbólico, el territorio político. No hay modo, si no se negocia, si no se habla, si no se explicita, no hay modo de conocer lo que tenemos, donde podemos identificarnos, y tampoco hay modo de tomar decisiones para transformar. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta que trae, que es el corre de identidades. Me parece que es muy importante situar esta pregunta desde mi punto de vista en el centro de la óptica de un lector que pretende entender, que pretende entender por qué es importante, por qué es novedoso, por qué es pertinente proponerle a una comunidad como la comunidad universitaria tres cosas al mismo tiempo. Uno, una problemática que tiene que ver con la construcción de nosotros mismos en el espacio público que vivimos y las herramientas con las que tenemos que construir nuestras nuevas formas de vivencia, de expresión, de tolerancia y de comunicación, por un lado, y por otro lado hacerlo a través de un vehículo que, enseñándonos a reflexionar y proponiéndonos un contacto con la cultura científica de las ciencias sociales en general, nos ofrece un instrumento pedagógico. Es decir, no se queda en la flojera del lenguaje cotidiano, no se queda en la riqueza, pero también en la ambivalencia del folclore, sino que pretende trabajar como un artesano, cincelar como un artista las frases, los contenidos y los temas con los que quiere trabajar. Esto es un poco lo que me parece que un lector tiene que valorar en un trabajo que se ofrece a sus colegas como un trabajo pedagógico, de reflexión y en un ámbito universitario. Un universitario que no se compromete con la reflexión, el universitario que quiere las cosas digeridas, que quiere respuestas hechas, pues no es un universitario. A lo mejor tiene credencial universitario, pero que ustedes saben que ahora me gusta como nosotros sabemos. Un universitario es fundamentalmente un ente crítico, comunicativo y un ente además que tiene un espíritu turístico, se pasea por los territorios de la nación y además transgrede los territorios de la humanidad. Le gusta desvelar, le gusta descubrir, le gusta destapar. Esta es una imagen que tiene su erótica. Es bonito destapar, es bonito destapar, es bonito destapar, es bonito reinventar. Y entonces, con estas herramientas, me da la impresión que Ricardo se lanza a presentarnos, pues como se dice, un plaquet, en el que, en una revisión sistemática de las lecturas más actuales del tema, nos confronta ante algunos problemas que yo quiero citar, no me quiero tampoco extender demasiado. Siempre el que habla de cosas teóricas me toca la parte. Una disculpa, pero esto es así un poco también, es parte de la vida.
¿verdad? Muchas gracias. Uno, ¿cómo definir, cómo encontrar un concepto, un término, una palabra que me permita al mismo tiempo comprender al mismo tiempo varias cosas? Uno, que de aquello de lo que estoy hablando, es decir, el money, el sujeto, lo que ustedes quieran, de lo que estoy hablando, no solamente tiene una dimensión individual, sino que tiene una dimensión colectiva, tiene una dimensión espacial y tiene una dimensión comunicativa con su entorno. ¿Cuál es la palabra clave? Entonces, bueno, nos hace un repaso de cuáles son las limitaciones que podría tener usar las palabras que han usado los diferentes expertos, los diferentes sociólogos o comunicólogos en lo que va a decir. ¿Quiénes son? Si aquellos que dicen el ser humano es una persona. Bueno, pues la persona es un término que se usó mucho en Grecia, jugó un papel. Persona en griego significa máscara, y entonces el ser humano es aquel que se pone el traje de lo que quiere parecer. Y hay que acordarse de una cosa: el antropólogo no se conforma con esa descripción, o sea, muy bien, es decir, yo soy quien me represento ante los demás, yo soy la máscara que me puse, soy el señor director de Guanajuato, soy el papá de Nicolás, soy el novio de Belín, soy quien ustedes quieran, soy según la máscara o la cara que... Pero lo interesante no es denunciar qué es lo que hay detrás de la máscara, porque detrás de la máscara no solamente está el hombre invisible. Si detrás de la máscara no hay nadie, detrás de la máscara hay un mecanismo para seleccionar la máscara. No sé si soy claro. Si detrás de la máscara que uno se quiere poner, no existe nadie. A nadie se le puede quitar la máscara y decir te caché, ni al santo. Ese es el éxito del santo. Lo que hay es un aparatito, un mecanismo, un modo aprendido de ser que me permite escoger con qué estrategia me presento yo ante el otro. Lo que le interesa al antropólogo es la estrategia. ¿Qué hace alguien para disfrazarse de mujer? ¿Y quién le puso el aparato para que le permita hacerlo aparentemente de oídas? La seducción, la coquetería, el trabajo, el esfuerzo, la capacidad, la inteligencia, etc. ¿Quién se lo puso? ¿Y quién le cortó las alas cuando podía haberle permitido crear más espacios para poder ponerse más máscaras y aparecer en más escenarios? Pues a lo mejor la cultura, no una cultura restrictiva, castrante, machista, puede hacer esas cosas. Pues, ¿quién le da al individuo la posibilidad de ponerse una máscara? ¿Quién le da el mecanismo? Y luego su voluntad, que articula diferentes modos de haber aprendido a hacerlo para ponerse. Dos, ¿qué pasa cuando una persona es más capaz de cambiar? Es decir, cuando su mecanismo es más versátil, más flexible, más perfeccionado, y entonces le permite poner más máscaras. Y aquí viene un problema muy grande. Nuestra ética nos dice que hay que ser auténticos. Ser auténticos porque con la máscara del domingo o con el mecanismo de calidad con el que yo escojo la máscara que me toca poner, o sea, la personalidad que quiero adoptar. Entonces, este mecanismo de autenticidad resulta que cuanto más posibilidades me da de presentarme ante los demás de modos distintos, llámenlo ustedes negociar aceptación o crear nuevas situaciones, mucho más amplío yo la probabilidad de nuevas relaciones. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y ampliar siempre es territorializar. Las cosas no se amplían sin un territorio, sin un espacio. El territorio no existe, o existe muy restringido, si yo soy de una sola pieza, si yo soy de un solo modo, si yo soy de una sola forma de ser. Pero lo que es interesante es qué tanto el concepto de persona me lleva al concepto de mecanismo, y el concepto de mecanismo me lleva al concepto de territorio en el que se mueve la persona. Ah, pero la persona no le satisface al científico social. ¿Le parece que cuando esa persona se presenta en la vida cotidiana y cuando esa persona amplía con sus diferentes personalidades su territorio, resulta que a veces
no es sino un sujeto. Es decir, las restricciones que el medio social, político, económico le pone, lo sujetan, lo amarran y le condicionan y restringen su posibilidad de presentación. Entonces existen mecanismos de control de la elección de la personalidad o mecanismos que restringen la manera como yo me puedo presentar. Y entonces discute nuestra época, no lo dice tan feo como yo lo digo, ¿no? Pero nuestra época se ha dado cuenta que las restricciones del sujeto son restricciones que tienen que buscar un mínimo común denominador para que todo el mundo pueda ser sujeto, para que todo el mundo pueda ser persona, para que todo el mundo pueda ser individuo, para que todo el mundo pueda estar. Pero tiene que ser, ese mínimo común denominador tiene que ser cada vez más amplificado. Estar sujeto a qué vale la pena para poder ser sujeto, valga la redundancia. Es decir, pues todo el mundo dice, pues a la ley, a las leyes, ser sujeto de ley, o ser sujeto de derechos, pues es la restricción más grande. Usted no puede hacer lo que la ley no le deja. Pero la ley no me deja hacer, es decir, en la medida que la ley es más restringida. Entonces, cuando hablo de territorios y de probabilidades, hablo también de represiones y de falta de libertades. ¿Qué ley y en qué contexto se produce una ley que permite una sujeción de sujetos con varias posibilidades de ser? Con tolerancia, con amplitud, con diversidad. La aspiración de este siglo es la democracia. Las leyes surgidas en un estado democrático. Las leyes surgidas en un estado democrático implican que los actores, otra palabra, dejen de ser personas y sujetos y se comprometan a actuar, es decir, a usar sus herramientas, su lenguaje, sus recursos, su cultura, en virtud no de crear el espacio de los que somos de acá, de los nacionalismos, de los etnocentrismos, sino el espacio de los que pueden ser libres. ¿Sí? Actuemos socialmente para que la sociedad sea. Entonces la ley tendrá que ser, en vez de restrictiva, democratizadora. Aquí tengo un ejemplo que no conozco, que me encanta, que es el del maestro José Revueltas, del padre. José Revueltas, que era igual de enredado que era igual de estudioso y de esto, decía una cosa muy chistosa, porque bueno, a todo mundo le costaba trabajo entender a Hegel y la negación de la negación y la dialéctica y palabras que difícilmente puedo uno explicar con las manos en la bolsa. No me define usted dialéctica, no, pues es que es como cuando que a ver con las manos en la bolsa, no, y es difícil. Entonces decía Revueltas, una de las cosas más graves que existe, criticando al Estado mexicano en su actuación en el 68, una de las cosas más graves que hay es que el movimiento social, la acción social, la constitución de las personas que han sido sujetas en actores sociales, es decir, encontrar la herramienta del lenguaje para liberalizar sus formas de sujeción y encontrar marcos democráticos para actuar. La forma de hacerlo es una lucha, porque los estados tienden a negarnos cuando somos diferentes. Usted, desde luego, no puede ser un joven universitario, puede ser así una cosa incomprensible, voluminosa, pero no muy... O sea, yo no tengo absolutamente nada que me pueda dar las referencias de que usted es universitario. ¿Por qué? Porque, mire, yo tengo aquí una plantilla que dice que es un universitario. Y si usted no corresponde a mi plantilla, no le puedo dar referencia. O sea, aunque usted tenga identidad, aunque usted se crea algo, aunque usted piense que es alguien, usted no cabe en lo que yo quiero que usted sea, usted no existe. Entonces yo lo niego. No, los estudiantes mexicanos no podían haber hecho una protesta contra la inquina de la sociedad en la que vivían, o contra la falta de futuro, contra la falta de democracia, o contra un Estado autoritario democrático monolítico. No, son agitadores exteriores que vienen a mover a los pobres e inocentes pimpollos del pueblo para que protesten contra nosotros las autoridades legítimamente constituidas.
sea que usted ni lo oigo ni lo veo, decía aquel. Usted no existe. Y decía Revueltas, hay que luchar contra la negación y hay que hacer la negación de la negación. Niego que me niegues. Mi novia se corta el pelo y a mí me sale lo maciosare y inmediatamente le digo, ay, qué feo te ves, hija, ni quien te reconozca. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué ejerció su libertad como se Y entonces me insegurizó, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo te me presentas con otra cara, mija? Y entonces yo te obligo a que niegues mi negación para firmar. Digas, yo soy yo. Tú no me reconoces, pero yo soy yo. Me afirmo ante ti negando la negación que haces de mí. Si eso pasa en las relaciones interpersonales, y hay toda una manera de entender esto psicológicamente, si uno va amueblando su mentecita con herramientas, con ideas, etc. Como va uno amueblando los espacios en los que el cuerpo nos permite circular o no circular con libertad. Eso no, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese tenor, uno lucha por negar la negación del asujetamiento de la irracionalidad. Y entonces se clava con ese problema de la irracionalidad aquí el amigo Ricardo. Discutamos la irracionalidad. Y discutámosla en sentidos muy prácticos. No hay nada más práctico que una buena moral republicana, una buena moral que permita a los individuos saber que tienen libertad para manifestar su identidad, para negociar sus espacios contra un asujetamiento irracional en la acción social, que es acción colectiva, que es acción territorial, de territorios sociales, de territorios políticos, de territorios identitarios. Y nos hace una revisión transversal de muchas maneras y muchas etapas en las que en la historia de México se ha presentado la necesidad de abrir el espacio del asujetamiento para que las personas actúen socialmente por su libertad, por su liberalidad, por su capacidad de presentarse ante el otro en territorios cada vez más colgados y cada vez más. Y eso no excluye dos problemas. Uno, obviamente, el problema de los escenarios históricos en los que el pueblo tendría que haber aprendido a manifestarse como actor social. Y dos, de los mecanismos que le han birlado el lenguaje y por lo tanto la posibilidad de organizarse para exigir mejores territorios democráticos. Entonces el libro tiene un sesgo, tiene un cajoncito. Si el libro lo vieron ustedes como un secretero, ustedes conocen los secreteros, como los de los abuelos llenos de cajoncitos. Entonces tiene un cajoncito del que hay que hablar también de la rebelión, del desmontaje de un aparato de Estado, de imágenes, de comunicación, que nos parece informar la mala noticia de que solo hay un lenguaje para conseguir la libertad. Entonces dice, yo puedo estar en contra de la violencia, pero no puedo dejar de preguntarme por aquellos que la ejercen. Porque lo que pasa es que aquel que no puede expresar su identidad en el territorio amplio del lenguaje, entonces actúa su libertad, mimetiza su libertad, se rompe la madre con la libertad. Y en una de esas puede que se lo pague. Si puede que no le den o que no encuentre el espacio. Y dice el académico, es un problema fundamentalmente de crear mecanismos de comprensión, de crear puentes pedagógicos de concientización, de crear escenarios para actores sociales, libres y democráticos. Esa es una preocupación de Estado. El Estado no puede ser solamente el centro de administración de los sujetos unidimensionales, como diría que el Estado tiene que ser, finalmente, uno más de los mecanismos de los que pueda valerse el libre accionar de las diferentes identidades culturales y sociales, de la pluralidad, para construir el territorio nacional. Qué distinta mentalidad la que nos obligaría a pensar en un territorio nacional hecho de espacios de libertad y de posibilidades de reconocer a todos sus actores como actores
sectores libremente constituidos, a un Estado que en nombre del nacionalismo le corta las alas a los dirigentes. Yo creo que ese es el sentido de la riqueza de un libro. Pedagógico, provocador, mal leído por su servidor, pero que les invitaría a organizarse en grupos a discutir, a invitar al autor a pelear sus ideas, y al autor yo le invitaría a meterle lápiz para que esto vaya más allá de este salto para asomarse que hay detrás del bosque y pueda irse aterrizando en lo que al final nos hará falta a todos: una moral práctica, ética, política, de la liberación de la ciudadanía y del nacimiento de escenarios y de territorios sociales para nuevos actores políticos y sociales que están reclamando. Yo no sé si Ricardo tuvo plena conciencia de lo que hizo cuando invitó a Luis Fernando a comentar el trabajo que hoy comentó. Pero lo que sí estoy seguro es que después de escuchar esta extraordinaria exposición, Ricardo puede estar muy satisfecho de la presencia de Luis Fernando, que sin anuncio previo nos ha regalado con esta exquisitez que todos deleitamos y que seguramente llevará a muchos de los aquí presentes y a muchas, el partido exige que digamos muchas, a sumergirse en este texto ciertamente de una densidad provocadora que no es recomendable para lectores novatos, ciertamente, y que seguramente puede ser de una extraordinaria utilidad para quienes aquí aspiran no solamente a sacar a la brevedad posible el título que les permite irse a trabajar corriendo, de lo que sea, sino los que aspiren a ser y a convertirse y a vivir intensamente su calidad extraordinaria de universitaria. Universales, abiertos al tiempo, abiertos a las provocaciones de sus maestros, abiertos a las búsquedas intensas, abiertos a lo novedoso, e insisto también a lo provocador. Me dicen que está llegando otro de los invitados, al cual le damos una afectuosa recepción, el maestro Ricardo Antonio Tena. No es que lo queramos castigar por llegar hasta ahorita, seguramente alguna cosa ocurrió de fuerza mayor, sino que le correspondería llegar y prender lumbre de inmediato y entrar e inmediatamente tomar la palabra para que posteriormente Ricardo se pueda reponer un poquito de la aluvión que le lanzó Fernando y pueda tener derecho a la defensa propia, que también tiene derecho, evidentemente, en la parte última de la exposición. Ricardo, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es una disculpa, pero vengo brincando de Chilangolandia. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve con los comentarios. Traigo un pequeño texto preparado y empecé a leer, y si después de que Ricardo exponga hay la posibilidad de un intercambio con los otros compañeros, pues puede estar más interesante. Es un texto que es una intervención que yo quisiera dedicar a los sueños, a las vidas y a las sombras que se tejieron con risa, coraje y dolor en 1968. Quiero agradecer a mi tocayo, a Ricardo Contreras, la oportunidad de comentar públicamente su texto titulado Preocupaciones de Estado Mayor, en principio porque se trata del trabajo de una persona que tengo en un alto aprecio y admiración,
con quien he compartido diferentes aspectos de su actividad académica y profesional a nivel nacional e internacional. Y en segundo lugar, porque considero que este trabajo aborda uno de los temas más interesantes y complejos del análisis sociocultural, cuyos planteamientos afectan a la mayor parte de las hipótesis convencionales sobre la organización y el cambio social. Por esta situación, más que comentar, me interesa intercambiar algunas opiniones y puntos de vista sobre el problema de la identidad. Para tal efecto, y pensando que se trata de una cuestión que toma como punto de partida el análisis de la superestructura, considero que es pertinente preservar el espíritu de la propuesta teórica del sujeto que invoca Ricardo Contreras en su dedicatoria, Luis Althusser, por lo que me propongo exponer mi punto de vista con base en una reflexión que se despliega sobre tres aspectos distintos, aunque estrechamente conectados, donde cada uno aparece sustentado por una forma de relación específica. Estas son, el uno, de la relación obra-autor o de la ideología, de la relación historia-saber o de la filosofía, y tres, de la relación cultura-poder o de las identidades. En la primera, de la relación obra-autor o de la ideología, Althusser nos hace un llamado de atención interesante en su texto que se llama El pintor de lo abstracto, y nada más es una pequeña cita. Dice: las relaciones del pintor con su obra no son nada distinto a las relaciones que el pintor pinta. Al hacer ver las relaciones de las cosas con sus hombres, Cremonini, que es un pintor abstracto, nos hace ver al mismo tiempo no las relaciones del pintor con su obra, las cuales no tienen existencia estética, sino las relaciones de una obra con su pintor, las cuales son a la vez las relaciones de esa obra con nosotros. Por el contenido y las características del texto que ahora nos presenta Ricardo Contreras, me parece necesario hacer algunas observaciones preliminares respecto a la relación obra-autor-lector. En principio, me parece que el texto es un importante esfuerzo de interpretación y de producción teórica que abarca un territorio poco explorado, no solo por las ciencias sociales en general, sino también por las disciplinas tradicionalmente consideradas como técnicas o instrumentales, donde bien se pueden ubicar las prácticas como la arquitectura y la administración, debido a que los tópicos que aborda el estudio de las identidades colectivas nos remiten a los espacios y a los procesos donde las prácticas sociales tienen lugar, forma y sentido, es decir, donde se confinan, regulan, ordenan y naturalizan las actividades de los individuos en la sociedad contemporánea. Se trata por ahora de percibir la forma en que el texto nos interpela, de cómo establece una relación con los lectores que va más allá de la que el autor puede o no tener con nosotros. Es un efecto ideológico. Por medio del desplazamiento del autor, que se refleja en la obra, invirtiendo la relación de autor-obra a obra-autor, proceso que diluye al autor y deja solo la expresión de la relación que tiene la obra con nosotros. Esta obra nos coloca frente a una forma distinta de interpretar las relaciones que se establecen entre los hombres, sujetos. El estudio de las identidades sociales como medio para distinguir la forma en que los actores, nosotros, nos relacionamos en un espacio social diversificado y común, que es al mismo tiempo territorio, sitio de vida, hoyo de ausencias pasadas, presentes y futuras, campo de lucha, máquina de poder, juego de dominio, lugar de objetos y fábrica de nombres. Con estas características, el texto interpela al lector y lo incorpora a la obra como actor, se refiere a nosotros. El texto además expresa una intención que desborda las intenciones del autor cuando se constituye en una ruta posible para identificar los escenarios sociales, para desmontarlos analíticamente, para comprender el significado de los actos sociales que se expresan en sus prácticas y en las formas en que se les nombra.
La obra es ya una ruta que solo contiene la huella del autor, como la mercancía, o como las carreteras que no son más obra, porque esta es su historia: proyectos, dibujos, golpes de pico y pala, tierra movida, aplanada y recubierta, y porque es ahora una vía más para transitar en ella. Por otra parte, el contenido también desplaza al autor. Él solo expresa las relaciones donde tiene lugar a las identidades colectivas. Como actor y como analista, expresa un entorno del cual es parte. Se distingue por su postura crítica y por una racionalidad que desemboca en una formulación subversiva, porque genera efectos de conocimiento que descubren el juego ideológico y la trama del poder del Estado en los diversos escenarios del tejido social. La nueva ruta choca con la percepción dominante, la desdibuja y reconfigura, propone una nueva forma de lectura de las relaciones sociales y contiene una nueva postura crítica que puede ser una de las preocupaciones del Estado Mayor. El segundo punto es el de la relación historia-saber o de la filosofía. Nuevamente, retomando a Althusser, a quien Ricardo Contreras le dedica este trabajo, del texto de curso de filosofía para científicos, retomo una cita de la tesis 19 donde Althusser señala: las ideologías prácticas son formaciones complejas constituidas por relaciones, representaciones, imágenes de un lado y por comportamientos, conductas, actitudes de otro. El conjunto funciona como normas prácticas que dirigen la actitud y la toma de posición concreta de los hombres ante los objetos reales y los problemas reales de su existencia social e individual y de su historia. El estudio de las identidades sociales y en general todo proceso de conocimiento se desarrolla en un terreno donde la ideología participa activamente, de la misma manera que ocurre en la realidad, pero con una presencia, una materialidad distinta, ya que incluye las ideologías prácticas de los científicos, las proposiciones ideológicas y otras ideologías morales, éticas y religiosas. La eliminación o reducción de los factores ideológicos en las proposiciones teóricas depende en gran medida del trabajo filosófico, es decir, de la capacidad de demarcación que alcancen los enunciados filosóficos, tesis, en los conceptos científicos. De esta forma, el problema del conocimiento, la conciencia y el saber sobre la identidad colectiva es un proceso que atraviesa necesariamente por el análisis filosófico, donde puede haber proposiciones correctas, verdaderas, y regulaciones epistemológicas claras, justas, diría usted, situación que no necesariamente se reconoce en las prácticas sociales que se asocian con el objeto del estudio, en este caso, las prácticas de las identidades colectivas. En esta forma, es importante reconocer que uno de los objetivos del trabajo epistemológico en las teorías de la cultura y con ello las identidades consiste en elaborar un discurso controlado y refutable sobre sus formulaciones, sus metodologías y resultados teóricos y técnicos, donde resulta fundamental el proceso de identificación, delimitación y demarcación de las intervenciones ideológicas, así como su correcta ubicación en los contextos sociales concretos de los que parten y donde cobran sentido. Por otra parte, si bien es importante tener en cuenta que esta actividad constituye uno de los campos de integración de un cierto tipo de identidades colectivas, los científicos, profesionistas, técnicos, académicos y estudiantes, en actividades formales, nombradas, jerarquizadas, diferenciadas, especializadas, matizadas, estratificadas, combinadas y cruzadas por sus respectivas áreas de conocimiento y aplicación. También es importante distinguir que en esos campos se generan los procesos que permiten la producción de conocimientos científicos en su terrenalidad y en las formas concretas de su cientificidad. Se trata sin duda de un problema filosófico de carácter histórico, descubierto primero por Marx en las tesis sobre Feuerbach
replanteado por la tradición epistemológica francesa, por Bachelard, Canguilhem y Foucault, y desarrollado por la tradición marxista contemporánea a partir de los estudios realizados por Althusser, Balibar y Lecour, como un proceso teórico-filosófico de varios frentes, como autocrítica al interior del marxismo y como crítica a las visiones humanistas, historicistas, empiristas y neopositivistas, cuyas formulaciones operan como proposiciones ideológicas y como ideologías prácticas en la producción científica. Por ello, resulta fundamental el trabajo epistemológico, no solo como un medio para analizar críticamente los nuevos y los viejos paradigmas sobre la cultura y la identidad, sino por la pertinencia del trabajo filosófico como demarcador de las ideologías en las tareas de investigación sobre los problemas reales que interpelan históricamente a la ciencia. El tercer punto, que es de la relación cultura-poder o de las identidades. Una última parte del texto de Althusser, como cita de introducción del texto de Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Dice Althusser: sugerimos pues que la ideología obra o funciona de tal manera que recluta a los sujetos entre los individuos y los recluta a todos, o transforma a los individuos en sujetos y los transforma a todos, por medio de una operación muy precisa a la que llamamos interpelación, que puede incluso representarse por la trivial interpelación policial o no de la vida diaria. Usted, oiga, venga. En esta última parte, quiero referirme brevemente a la relación cultura-poder como el soporte fundamental del proceso de integración de las identidades sociales o colectivas, tomando como base las dimensiones de análisis propuestas por Ricardo Contreras, ya que me parecen relevantes como foro de reflexión sobre algunos problemas que aparecen en los campos de investigación en que actualmente participamos. En primer lugar, es importante señalar que partimos de una interpretación de los procesos y fenómenos culturales que permite pensarlos en un contexto social e histórico determinado. Esto significa que la cultura es pensada como parte integral de la sociedad y de su historia, es decir, que la cultura se expresa en todas instancias de la estructura social y que es parte también de su dinámica, de sus luchas y de su diferenciación social, y que por tanto participa en los procesos de dominación y de resistencia social en forma diferenciada y específica. Por lo anterior, concebimos a los individuos como actores, sujetos, en una estructura social que está histórica y culturalmente determinada. En estas condiciones, los principales mecanismos de adscripción social de los actores son los que operan en el campo de la ideología y los que actúan en el campo de la cultura. Estos dos mecanismos operan de manera simultánea y combinada en espacios y procesos específicos y diferenciados, por lo que es común encontrar prácticas ideológicas en las diferentes formas y procesos culturales. Por ejemplo, en las formas de la identidad cultural que asumen los grupos étnicos y los grupos sociales del medio rural y urbano, donde la adscripción asume como referencia principal el territorio, no solo como espacio físico, geográfico, sino como espacio de poder y dominación social, que se expresa en los desniveles culturales que integran la relación entre las culturas hegemónicas y las subalternas o populares, y donde los procesos de circulación cultural comprenden diversas escalas, como la comunitaria, barrial, regional, nacional o supranacional, como parte del proceso de constitución de la identidad y del control social orientado a la reproducción de las condiciones de la producción. Por lo anterior, resulta fundamental que el estudio de las identidades sociales, con base en una concepción del territorio como un espacio de representación social capaz de cambiar y contener las identidades colectivas de acuerdo a las condiciones históricas, o lo que es lo mismo, de acuerdo a las condiciones de dominación vigentes. En la actualidad, los procesos de constitución de las identidades enfrentan condiciones históricas que transforman las referencias de los actores sociales, describiendo escenarios distintos. Por ejemplo,
la globalización y la posmodernidad imprimen un carácter radicalmente diferente a las identidades, al cambiar el soporte material por uno propiamente simbólico o imaginario, y desplazan los factores de control político y económico al relocalizar las fuerzas productivas y del mercado en el consumo. Esto sugiere que los soportes que permiten la constitución de la identidad de los agentes sociales se encuentran en una fase de resocialización del sujeto, que afecta a los procesos de adscripción, alterando los mecanismos disciplinarios que norman las relaciones sociales y los procesos comunicativos de identificación. Estos cambios, que operan a nivel mundial con diferente intensidad, nos convocan a replantear los esquemas tradicionales de interpretación, no solo a nivel de los dispositivos que accionan las prácticas profesionales, sino aquellos que desde diversas disciplinas le dan un sentido y un carácter, ya que si bien el estudio de las identidades colectivas nos permite interpretar los comportamientos sociales y optar en consecuencia por la generación de instrumentos de análisis que permitan fortalecer los procesos locales o nacionales, es también necesario estimar los efectos de estas prácticas en escenarios locales, donde es posible fortalecer las tendencias de integración social, el mejoramiento de las condiciones de vida o simplemente hacer más productivas las actividades económicas. Ciertamente, los niveles de análisis no siempre encuentran formas de aplicación en unidades socioculturales específicas. Sin embargo, basta con que los resultados permitan una clara comprensión de los fenómenos y de su dinámica para que se abran áreas de investigación más especializadas. Por ejemplo, en el caso de los estudios urbanos, de la vivienda, del patrimonio, de la administración pública y de la administración privada, donde los profesionistas no cuentan con instrumentos de análisis que les permitan entender la dinámica sociocultural de los procesos en donde participan o donde se proponen intervenir. Para estas prácticas es importante tener en cuenta que su intervención es parte de un contexto integrado por elementos sociales y culturales que se eslabonan y constituyen tramas de identidades colectivas y que éstas se expresan en diferentes escalas, que son elementos importantes para comprender fenómenos complejos que en un momento dado determinan los criterios de selección, las posibilidades de admisión, indiferencia o rechazo para los grupos y sectores sociales con los que se trabaja, lo que acota las posibilidades de éxito de los objetivos planteados por los grupos, las empresas y las instituciones. Por otra parte, el estudio de las identidades colectivas representa una base más consistente en el estudio de los procesos sociales que se sustentan en estructuras desplegadas de poder, donde los mecanismos de impugnación abarcan distintos niveles de integración y solidaridad en distintas instancias y escenarios de la vida cotidiana, como es la vida doméstica, la producción, el comercio, los espacios de sociabilidad y la política en sus diferentes escalas, propiciando espacios de solidaridad y de consolidación de demandas, ya sea temporales o de largo plazo, con instrumentos de carácter cultural. En este sentido, por último, conviene reiterar que los frentes culturales no son homogéneos y que se expresan como puntos de interacción y lucha de identidades, donde está en juego la construcción social del sentido, la hegemonía, la ilegalidad y elementos culturales de clase que contienen una percepción del mundo y una forma de lucha política, y que todo esto se da en un espacio social, histórico y geográfico, es decir, en un territorio. Muchas gracias. Su texto y su esfuerzo, evidentemente, de trasladarse desde la capital de la República hasta Celaya para acompañar a Ricardo en este evento, y desde luego el esfuerzo de su elaboración. Y sé que puedo parecer descortés, pero como lo voy a hacer con el anfitrión, no tengo tanta dificultad. Tengo que moderar y salir en defensa de los heroicos sobrevivientes del evento, que todavía están en el salón, y un poco atendiendo la sugerencia de Luis Fernando de que si esto ha motivado, si el presente trabajo ha motivado suficientemente a los
presentes, jóvenes estudiantes de la SCASI, habrá seguramente espacios y tiempos convenientes para poder entrar a navegar en el texto mismo, diseccionarlo, profundizarlo, discutirlo, tanto en las aulas como en algunos otros espacios incluso de la escuela. Por ello, pediría a Ricardo Contreras Soto que, con la brevedad del caso, pudiera darle el cierre de estas exposiciones para poder concluir el evento. Muchas gracias a Luis Fernando, a Carlos Martena, a Pablo Montiel, a Carlos Navarrete, que haberme acompañado, y comparto con ustedes una preocupación académica, la que me ha llevado a escribir este breve ensayo. La cuestión tiene muchos motivos. La primera cuestión, voy a ir en relación al autor y a la obra, es la situación de que la sociedad es sumamente compleja, más allá de la suma de personalidades. Nosotros estamos aquí configurando, somos cerca de aproximadamente 75 gentes que estamos en el auditorio, en el audiovisual, y no son 75 personas, vienen procesos de elección, y si yo les dijera que nos agrupáramos por preferencia electoral, nos vamos a tener que configurar de una manera, los 75. Y si yo les preguntara y les dijéramos, vamos a configurarnos por preferencias deportivas, la configuración sería otra. Y si yo les dijera, vamos a configurarnos por la situación religiosa, entonces la configuración sería completamente diferente a las tres mencionadas como ejemplos de que esto no es nada más 75 personas. La complejidad social se da no solamente en el número de personas, sino en los agentes sociales que se configuran a determinada problemática. Y señalo problemática por la situación de que no solo el problema no es solamente la afinidad de un pensamiento, sino es la vinculación, ¿sí?, de una propuesta, de una problemática común de un grupo de personas. Bien, entonces, el motivo político principalmente, más allá de las elecciones y de otro tipo de cuestiones, principalmente tiene que ver con los grupos étnicos, como Fernando bien señalaba, la cuestión ¿qué es la otredad? ¿Sí? Para 1940, el 30% de Guanajuato hablaba todavía otomí. En 1990 ya nadie habla otomí en la Paso del Alto, y mucha gente, muchos de los grupos étnicos que vivían y compartían en este estado han sido plenamente se ha matado a este grupo, ha habido un etnocidio con este grupo social. Bien, el problema está pendiente por las situaciones de Chiapas, y también la cuestión que es importante es de que hay reclamos en la sociedad actual, más allá de las posiciones dentas partidistas, que tienen que ver con, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos gays, que requieren y exigen en las luchas simbólicas un espacio social. Bien, entonces, esa sería la situación, el contexto, y no muy ajeno a nosotros, pues, la situación del 68, donde los estudiantes asumíamos un papel, ¿sí? Que también señaló Luis Fernando muy bien, y Tena se las dedica, es un papel como actores sociales para modificar nuestras relaciones, estas relaciones de fuerza, y poder cambiar, citando a Luis Fernando, una sociedad más democrática. Bien, esta es la situación del contexto político, y como universitario, como académico, como actor crítico, como gente consciente, esta es parte de la intención que me llevó a materializar esta preocupación y compartirla con ustedes. Mi intención es generar más expectativas, y ustedes encontrarán en la lectura un poquito más allá de interpretaciones que obviamente no se trata de que coincidan en ningún momento con el autor, sino más bien dicho, iniciar una reflexión que nos compete a nosotros los universitarios.
Muchas gracias. Evidentemente agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes, su bravura para participar en esto, su capacidad de recepción y de receptividad para salir motivados por este trabajo. Espero que también puedan salir con el orgullo de pertenecer a una escuela que tiene un académico de esta talla, y desde luego agradecer de sobremanera la presencia de Francisco Munguiel, la presencia de Ricardo Antonio Tena y la presencia de Luis Fernando Macías de nuestra universidad, dos de ellos de la Escuela Nacional de Historia, entiendo, Ricardo Antonio, y desde luego esperar que el esfuerzo de la propia universidad, aunque no sea con fondos propios, no importa, de poder seguir apoyando las tareas editoriales, se profundice. No podemos estar totalmente satisfechos de las tareas editoriales y de divulgación de la universidad. Sí podemos estar satisfechos de 25 o 28 años escolares que ya con canas peinando siguen en la brega, pero estaremos más satisfechos de poder contar pronto con una universidad de más amplia cobertura educativa, mucho más fortalecida, con una orientación mucho más amplia que la que tiene ahorita, con muchos más campus universitarios, con más carreras incluidas, con una inscripción mucho mayor, pero sobre todo pronto nos gustará, podremos degustar la presencia en este tipo de foros, espero que se justifiquen, de nuestras personalidades con sus respectivas máscaras, como decía, nuestros académicos, nuestros valores, nuestros universitarios escuchando, interactuando, y desde luego esperemos que la noche de hoy se lleven ustedes el ánimo en alto y también toda la expectativa de poder navegar en el texto de nuestro amigo Ricardo Contreras. Y no me resta más que felicitar enormemente a Ricardo. Ojalá que continúe con su trabajo de exploración, de elaboración, y evidentemente que pronto nos vamos a ver nuevamente. Muchas gracias a todos. Precisamente para ser congruentes con las exposiciones que se han dado, quisiera que se abriera, aunque fuera simbólicamente, el espacio de las preguntas y las respuestas, porque no puede ser posible que estando presentando un texto que es un texto retador hacia la apertura de nuevos espacios de libertad, esa libertad no pueda manifestarse de ustedes hacia el expositor. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Luis Fernando, para el maestro Tena o para el autor, ojalá se lo pudieran hacer con la seguridad de que las respuestas serán muy breves. Sí, maestro. Yo más que una pregunta quisiera decir que es bastante atractivo, reconfortante, fresco a la vez, tener este tipo de exploraciones. Yo en lo personal conozco a Ricardo y pues de alguna manera nos hemos comunicado y aunque somos totalmente ajenos en nuestras disciplinas, ¿no? Esto es el área biomédica. Sin embargo, me ha interesado esto pues por cultura o tal vez por la situación de tener relación con la academia. Lo primero que quisiera decir es que no necesariamente es para los universitarios nada más, sino también los que trabajamos fuera de las universidades y que estamos preocupados, pues ya lo dijeron las gentes que hablaron en relación a lo que está sucediendo en el país. Por otro lado, la pregunta es ¿cómo le hizo para poder cuajar todas esas cosas que hace años eran inquietudes o a veces las preguntas? Bien.
indudablemente también, aparte de dar clases y estar reformulando dentro de su propia disciplina, compete a mi disciplina, que principalmente es tener una actitud crítica, ética, política, diferente, con tolerancia en relación a que somos menos universitarios, tenemos diferentes posiciones. Entonces, en ese sentido, el problema no se ha resuelto, el problema está pendiente, el problema ético principalmente está pendiente de que lo resolvamos. No los académicos, en este caso, por la identidad, nosotros los ciudadanos. En el mismo tenor que el compañero acaba de exponer, es muy interesante y enriquecedor en ese sentido la exposición de lo que se ha hecho sobre el contenido del libro, sobre las identidades, y esta propuesta de alguna manera, o esta inquietud, este deseo de multiplicar los espacios y las identidades para crear una ciudad mucho más rica. Y en este sentido, de alguna manera, lo que a mí me ha preocupado, y creo que Ricardo en ese sentido también lo comparte, es el hecho de que en la universidad a veces se está trabajando en el sentido completamente contrario, ¿sí? Marcando identidades cortadas, pero sí cuadraditas, y centrando las identidades hacia aspectos muy, muy concretos y hacia metas muy, muy específicas, donde estamos en contra del espíritu propiamente universitario, la universalidad. La universalidad que sería traducido en la búsqueda de más máscaras y de más espacios, que vamos en el sentido contrario. En este sentido, creo que la tarea del investigador es doblemente necesaria, el hecho de descubrir precisamente esta situación y proponer vías muy concretas, como lo proponió el maestro al final de su exposición, una política moral o una práctica moral específica que vaya atendiendo las situaciones al revés. En nuestra escuela específicamente vivimos esa situación de una manera alarmante. Todo lo que no contenga contenido evidentemente contable o administrativo no tiene que entrar, y los otros espacios están fuera. Ahí en este sentido es, ¿qué nos toca hacer? Y es la pregunta a todos los panelistas, como maestros, como universitarios, como profesionistas, como investigadores, en este trabajo de revertir el sentido hacia lo que va la universidad, y creo que negando el espíritu propio de lo que es la universidad. Bueno, yo pienso que cada una de las consideradas denominadas actividades académicas han sido indicadas no de manera reciente, sino que hace algún tiempo, de hacer una reflexión sobre sí mismas y sobre su propia identidad, y en función de eso revisar y ver en el espejo su propio perfil, y si en el perfil que aparece reflejado hay cosas que hay que cambiar, pues que se proponga cambiarla. Algo que en este momento pesa mucho en el proyecto universitario es la visión de la formación integral, que no se ha resuelto exactamente qué quiere decir eso, y que corresponde a la comunidad completa decir cómo la entiende y cómo la ejerce. A mí me parece que si esto se apuntara a normas o a voluntades externas a la comunidad, estaríamos teniendo siempre en esta reproducción de un sistema que no satisface, pero que también finalmente no se dan los pasos para una transformación de fondo. Y en ese terreno, para mí, la invitación es no hablar de la universidad ajena a mí, sino de esta universidad como ese espacio, como esta comunidad actuante y que está en relación permanente con su medio. Parece que a veces el lenguaje que utilizamos pareciera ser que nos lleva a la exclusión, y decimos los universitarios y como que no consideramos a lo demás, cuando el espíritu es exactamente lo contrario. El espíritu lleva a tener un mensaje y una propuesta incluyente, porque en este momento la universidad tiene que ver pues sus actores, sus nuevas demandas, pues, revisar su oferta, revisar sus metodologías de trabajo, porque evidentemente, lo que ha sido el diputado, yo sé que él es consciente de lo que la universidad en Guanajuato ha vivido y de los retos que ha tenido que ir venciendo y superando, y por lo tanto aquí en Guanajuato y en todo el país las asignaturas pendientes de la universidad todavía son muchas. Aún las que se masificaron y crecieron en matrícula tienen la asignatura pendiente de la calidad. Las que no crecimos en número y todavía no crecemos en oferta, tenemos la asignatura de la cobertura en múltiples formas de hacerlo.
Entonces a mí me parece que como universitario cada uno tiene que hacer esta propuesta desde el interior y el seno de su propio compromiso. Porque también en ocasiones he escuchado hablar de la universidad como un espacio lejano a donde está la unidad académica. Y a veces la universidad está solamente en un edificio que está fuera de esta ciudad y que no está ligada a mi propia vida. Cuando la universidad fundamentalmente es una comunidad actuante de seres pensantes que trabajan por ayudar a ser mejores a los demás. Pues creo que en ese reto hay una preocupación primero, porque las carreras que ofrezcamos como profesionales, como actividad que dan un sentido y una orientación a una actividad concreta de especialidad, del conocimiento, tengan que tener necesariamente la necesaria habilitación y concreción para poder resolver problemas en todos los órdenes. Ya no basta solamente la cuestión analítica, sino que también se requiere formular propuestas de atención y modificación al entorno. Entonces, en ese terreno me parece que la formación integral ligada a la formación profesional es algo que las comunidades tienen que resolverse de manera colectiva. No conozco yo todavía al genio del fin de siglo y de milenio que nos dé la solución única y inesperada. Entonces, para mí no tiene una reflexión y una invitación a que esa respuesta la asumamos y la demos todos. Realmente quiero expresar una felicitación a nuestro compañero universitario, al licenciado Ricardo Contreras, por su valioso trabajo intelectual, que denota un trabajo permanente, ascendente en esta Universidad de Guanajuato, la tradición tiene peso a nivel nacional e internacional. Enseguida quisiera traer una reflexión y comparto la opinión de nuestros compañeros en el sentido de la participación. La coparticipación, la propuesta. Es importante que esta muestra de desarrollo y crecimiento del trabajo intelectual que se presente en la exposición es el camino que decía por ahí el maestro Ricardo Antonio, esa vía que nos permite andar por el camino del conocimiento, en donde la participación, la formación integral que ustedes estábamos mencionando en cuanto al aspecto técnico y objetivo de las áreas en enfoque específico en el área económica positiva donde se desarrollan sus estudiantes, compartan también esa vinculación y que el trabajo de extensión, así como ustedes nos están como muestra de venir a participar, sea también al interior de cada unidad académica. Yo creo que estando los aquí presentes con esa iniciativa, con esa propuesta de trabajo integral, vamos a salir adelante y es importante y es una gran muestra. En realidad es un comentario personal. Esta sesión sin antes felicitarme por haber tenido la oportunidad de asistir a un evento de alta calidad académica. Agradecerle a Ricardo el haber dado la oportunidad a través de su trabajo de que se reunieran miembros de la comunidad académica con miembros de la sociedad y que pudiésemos tener la oportunidad de escuchar diferentes lecturas de un texto que finalmente, como decían los panelistas, representa un reto, una posibilidad de abrir caminos y que nos invita, como decía Luis Fernando, a no tener las manos en la bolsa para definir lo que es la dialéctica, sino a hacer la dialéctica a partir de nuestras identidades en la vida cotidiana. Sí. Una experiencia que si es posible obtener también el escrito de revisión del texto, a la hora de conseguir esto, se lo pasará a Ricardo para que nosotros podamos tener como un preámbulo, pero más directamente volverlo a repasar. Para terminar, vamos a agradecer a los panelistas, a los invitados, su participación en esta noche que viste realmente regala a la escuela con motivo de su 50 aniversario y que ojalá este tipo de eventos se den por el 51, 52, 53 y el próximo 50 que viene. Por favor. Gracias. A nombre de la dirección de la escuela, me permito hacerles una entrega de un reconocimiento que dice la
Universidad de Guanajuato, Escuela Superior de Contaduría y Administración de Celaya, otorga el presente reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación del libro Preocupaciones de Estado Mayor en la jornada académico-cultural del 50 aniversario de nuestra institución, otorgada por la licenciada María Alejandra Lanza Ortega, director, al maestro Francisco Martín Torres. Al licenciado Carlos Navarrete. Maestro Ricardo Antonio Tena Núñez. Al doctor Luis Orlando Tena. Finalmente, uno de los periodistas a quien ha hecho posible que esta hecho se lleve a cabo, a nuestro Ricardo. Aquí en la puerta de la entrada de Y es cierto que fue un homenaje. No con el sur, sino De Botani, nuestro país. Para renovar el Partido Comunista, validar un suicidio y todo. Pero la verdad es que desde la época en la que yo iba a discutir con el secretario, nos lo trajeron otra vez como muy culpique, muy culposo. Se lo seguimos porque es lo único que hizo que en algunos sectores efectivamente no se viviera ciertos problemas de conciencia colectiva, de voluntad colectiva, de hegemonía, etc. Cuando lo trajo y aquí se quiso vivir una falsa oposición, enganchados y no. Por culpa de Beto Cherrón, que fueron los abogados. Rogansky, no todo. Hay unos peores. Hasta tuvieron que hacer su comisión de derechos humanos. Fíjate que sí. Para defenderse entre ellos. No, yo sí les digo que honestamente no necesitaríamos existir, pero la autoridad está en mala. No, ese chiste que sacan en la película de Peter Pan es el Capitán Garfio, pero ese es el Peter Pan pues con... Existe un problema tremendo porque en los laboratorios la gente los científicos han dejado de utilizar ratas y han empezado a utilizar abogados, ¿no? Y hay tres razones, ¿no? La primera es porque los abogados son capaces de hacer cosas que ni las ratas hacen. La segunda es que es mucho más fácil encontrar. Y la tercera es que
Normalmente un científico, después de convivir mucho tiempo con sus ratas, acaba encariñándose con ellas, y con un abogado eso no puede pasar. Entonces, No, falta una. La Asociación Protectora de Animales ya estaba protestando por las ratas. Coincido totalmente. Que las mismas están más parados de estar que los principales. No saben cuál era el más curioso, ¿sí? no, fíjate que yo conviví con palestinos y hay razón. Trato directo. Es que son muy miserabilistas, ¿sí? Como son palestinos se lo merecen todo. Entonces es muy difícil negociar cosas, ¿no? Son obligados a ser siempre radicales. Pero no, sí, no he contado los problemas. Pero es que Vamos a dejar nada más un espacio. Ya. Creo que se habla por... No, entonces yo sí. es que no Bueno, esa es la región por la generosidad de su invitación, casi a ciegas, porque tenemos que conocernos, entonces es una invitación que hace un cheque en blanco sobre la confianza de lo que uno pueda hacer o decir. Entonces, por eso de antemano les agradezco esto, la invitación y la paciencia para soportar este rollo. Como hijo también de la cultura del esfuerzo, fíjese que yo soy hijo de provincianos nacido en Tepito, y eso es ser chilango. Nadie aguanta a los chilangos porque todo el mundo tiene un primo chilango que lo soporta. Nadie la cita con los primos porque nunca los ve. Si estuvieran en su casa no los soportaría. El problema es tenerlos cerca y después ya no aguantarlos. Y los que somos hijos de provincianos que se fueron de la provincia a buscar algo y luego volvemos, pues entonces somos pinches chilangos. El ser hijo de la cultura del esfuerzo, me gusta, vengo de un barrio de boxeadores, algunos se apellidaban como yo, también judíos, y luego un poco segura uno de todo eso. Y como tal, pues me gusta aplicar la cresta al gallo, ¿no? Así es cierto que y tengo, y lo digo con toda sencillez y respeto, yo no conocía primero a Ricardo sino de oídas, algunos de mis colegas me hablaron de él. Después tuve la suerte de tenerlo en un seminario que me tocó dirigir en su programa de doctorado. Me tocó ser su profe, yo no sé si pude enseñarle algo, pero más bien creo que pudimos establecer una relación de trabajo, de contacto, de producción, de comunicación, que finalmente repercute en esta invitación. Si me invita a platicarles un poco de su libro. ¿Cómo platicar a un auditorio un libro hecho por un intelectual que produce en breves páginas un texto para ser explicado en varias sesiones de trabajo? En el campo de la antropología, y en ese campo ha tenido la oportunidad de estar ya en España participando en programas de doctorado como maestro pues. Esta noche platicamos pues la plaqueta Preocupaciones del Estado Mayor. Para hacer la presentación de este texto, los comentarios de este texto, contamos con la presencia del doctor Fernando Marcín, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, maestro universitario, y contamos también con la presencia del Coordinador Nacional de Planeación y Estrategia del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Carlos Navarrete, y estamos en espera de la presencia del doctor Ricardo Antonio Tela, maestro del Instituto Politécnico Nacional, por el que nos habíamos retrasado un poco para iniciar. Como invitado especial, no participante en las presentaciones, nos acompaña el maestro Francisco Montiel, director de la Institución Universitaria de la Universidad de Guanajuato y íntimo amigo de la unidad académica y del maestro Ricardo Romero. Vamos a proceder a los comentarios por parte de los presentadores del texto, y al terminar los comentarios, el autor de la plaqueta Preocupaciones del Estado Mayor responderá a las solicitudes presentadas por los presentadores y después se abrirá una ronda de preguntas y respuestas.
todos jóvenes, buenas noches a todos ustedes. Todavía hay lugar para los que están en la entrada como animándose. Programa de difusión de la cultura universitaria. A través de este programa, la Universidad de Guanajuato ha venido apoyando el desarrollo de sus docentes para que a través de la edición de estos textos cortos, llamados plaquetas, los maestros de la universidad hagan sus primeras publicaciones ya arbitradas, de tal forma puedan ir ejercitándose en la elaboración de textos y puedan tener más fácilmente acceso a la publicación de libros. Esta noche tenemos el orgullo de presentar a escasa una de las plaquetas generadas a partir de este programa de difusión de la Universidad de Guanajuato, elaborada por el maestro Ricardo Contreras Soto, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Antropología, maestro en Antropología por la Universidad de Querétaro y actualmente estudiando doctorado en la Universidad de Guanajuato por la Universidad de Granada en organización. Su desarrollo, además de la administración, ha sido muy amplio. Arbitrados y demás, nosotros pensamos que esta colección puede tener un gran impacto, fundamentalmente en el seno de la comunidad, como un resonar y también como un estallido, como un llamado a la conciencia de que podemos aportar siempre cosas, de que desde las aulas, desde las instancias, desde los corrillos universitarios de Guanajuato, algo que decirle al mundo, y esto queda por escrito como testimonio para que esta verdad que sostenemos pueda ser debatida, pueda ser argumentada, pueda ser dialogada. Entonces para mí es un verdadero placer y un gusto poder colaborar en este proyecto que esperemos que en el futuro no solamente se consolide, sino se desarrolle y amplíe más sus expectativas. Muchas gracias y gracias. Palabras al maestro Francisco Montiel. Me quedo con la preocupación del 2004 por los tiempos, ojalá fuera antes. Aunque no quiero meterme en Honduras sobre presupuestos estatales, orientación del gasto, capacidad de inscripción, cobertura educativa, porque ese es otro tema. Pero creo que quien sí podrá entrar directamente en el tema es Luis Fernando. Lo veo haciendo notas más notas de las notas que ya trae, lo cual quiere decir que leyó a profundidad el texto y su carácter de filósofo y director de la Escuela de los Filósofos de nuestra universidad creo que nos permitirá escuchar una magnífica exposición a los que estamos aquí presentes. Luis Fernando. Muchas gracias, Carlos. Espero que la oferta corresponda al producto. Bueno, primero yo quiero efectivamente darles a ustedes las gracias. A venir al evento, pueden pasar con toda confianza. Muchachas, adelante. Antes que nada, agradecerles mucho a quienes nos acompañan en esta mesa, distinguidos universitarios de nuestra universidad, y desde luego agradecer la presencia de todos ustedes, que sé muy bien que están de fiesta por el 50 aniversario de la fundación de esta escuela, que tantas generaciones ha dado estas áreas de la administración y de la contabilidad.
cada que podemos nosotros presentamos estas series y en esta reunión que próximamente tendrán los rectores de las universidades de México en la Universidad de Guanajuato, les daremos una vez más a conocer este tipo de trabajos porque se requiere que se impulse este sistema y esta serie de resultados que se ofrecen por los profesores a la comunidad. Desde luego, algo que nos orgullece mucho es que sean productos genuinamente generados dentro de la universidad a partir de preocupaciones universitarias y que tienen que ver mucho con la problemática del entorno. Entonces la colección, si bien en su confección podríamos decir que tiene ciertos límites, en donde podemos decir que es ilimitada, es en la invitación y en el impacto, en la apertura de oportunidades que se está haciendo con ellos y demostrar que efectivamente cuando haya algo que ofrecer, sí hay la posibilidad de canalizarlo. Entonces, en esta primera ocasión las ediciones fueron de 20 trabajos que pertenecen aproximadamente a 14 o 15 de las unidades que forman la Universidad de Guanajuato. Según los últimos conteos, pues, tenemos algo así como 71 programas y nuestro grupo académico pues es un poco mayor que el número de autores que tenemos. Pero, indudablemente, así como en el Sistema Nacional de Investigación se valora mucho la participación o la producción de artículos